Buenos días. Buenos días, les habla Diego Alonso Ramírez Gómez, coordinador del Laboratorio Financiero de las Facultades de Ciencias Económicas e Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Primero que todo, quiero darles los agradecimientos a la División de Recaudo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en especial a la doctora Marcela Peña y a los conferencistas funcionarios Piedad Lucía Zapata, Daniela Zapata Palacio, cargos de la División de Recaudo. Y nos van a dar la conferencia Entidades sin ánimo de lucro, ESAL y el articulado. Antes de iniciar la introducción, quisiera hablar un poquito del laboratorio de los cursos que tenemos. El laboratorio financiero, en el portal de la universidad, por la parte de extensión, van a encontrar los cursos que tienen en el momento, en la actualidad, para que las personas que quieran inscribirse y adquirir mayor conocimiento en el mercado de capitales o de otro tipo de materias, puedan hacerlo. Tenemos en estos momentos 3 cursos, que es análisis fundamental de inversiones en acciones, análisis técnico de inversión en acciones y Python aplicado a las finanzas. Asimismo, nosotros tenemos una alianza con la Universidad de Medellín. En la alianza con la Universidad de Medellín tenemos varios cursos y diplomados donde estamos haciendo una alianza y que nos ha ido muy bien. Tenemos matemáticas financieras, análisis de datos con Stata, cursos de finanzas corporativas, curso de simulación financiera con Resimulator, diplomado en gerencia financiera, diplomado en operación bursátil, diplomado en gestión de tesorería y cursos de planeación tributaria para personas naturales. En esta alianza nosotros tenemos unos grandes descuentos para estudiantes de las 2 universidades que son del 50%. Para los aliados que son Confama, Confenalco, Fenalco, Comeva, tenemos un descuento del 10%, así como también para los estudiantes de la Universidad de Sabaneta tenemos un descuento del 20% y para los egresados un descuento del 20% de las 2 universidades. Con la Universidad de Sabaneta tenemos una alianza. En estos momentos estamos promocionando y el 6 de mayo terminan las inscripciones para el diplomado de gestión e innovación financiera. Es un curso muy barato para poder acceder, y las personas que necesiten de este diplomado, que tiene que ver con las fintech, big data, la inteligencia artificial, el machine learning es muy importante, más en estas épocas donde la innovación y la tecnología está en furor, por supuesto. Sobre la conferencia de entidades sin ánimo de lucro ESAL y su articulado, hablamos de que las empresas sin ánimo de lucro ESAL son entidades que se encuentran relacionadas en el artículo 19 del Estatuto Tributario. Son personas jurídicas legalmente constituidas cuyos aportes, utilidades o excedentes no son reembolsados ni distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa o indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, puesto que persiguen un fin social o comunitario. Los rendimientos o aportes obtenidos en una entidad sin ánimo de lucro son reinvertidos en el mejoramiento de sus procesos o en actividades que fortalecen la realización de su objeto social. Las ESAL tienen como principal fuente de ingresos los dineros recibidos por parte de personas naturales, jurídicas o entidades públicas en representación del Estado. El artículo 19.4 del Estatuto Tributario se destacan las cooperativas y demás entidades del sector solidario, en las cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de las empresas creadas con el objeto de producir o distribuir conjunta o eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Estas entidades no tienen ánimo de lucro cuando cumplan los siguientes requisitos: que establezcan la irreparabilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del remanente patrimonial. 2, que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados para los mismos la proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. Ley 79 de 1988 y Ley 454 de 1998.
Los beneficios que por pertenecer al régimen tributario especial son las entidades sin ánimo de lucro que pertenezcan al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y tienen como principal objetivo tributar en la tarifa del 20% de renta y complementario sobre el beneficio o neto excedente. En la conferencia, los funcionarios nos van a dar la información completa sobre la CESAL, su cooperatividad y funcionamiento regido por las normas tributarias. Dejo a los funcionarios Piedad Lucía Zapata y Daniela Zapata Palacio para que nos informen sobre estas CESAL y muchas gracias por su aporte. Gracias. Bienvenidos. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Comento, estoy con el compañero Raúl Fernando Sierra. La compañera Daniela Zapata no pudo acompañarnos, pero entonces está el compañero Raúl Fernando Sierra. Pregunto, ¿se me ve la diapositiva? Sí, se ve bien. No me quiere salir esto. No me quiere dejar. ¿Qué le debes preguntar? No. Presente. Bueno, soy Piedad Lucía Zapata. Soy funcionaria del área de recaudo y cobranzas. Soy la sustanciadora de las calificaciones y las readmisiones del régimen tributario especial. Y con mi compañero, el Raúl Fernando Sierra, les... Muy buenos días. Yo soy Raúl Fernando Sierra Ospina. Trabajo en el área de recaudo también, al igual que Piedad. Soy abogado, me desempeño, pues, entre otras funciones, resolviendo los recursos de reposición frente a las resoluciones que niegan la calificación de la CESAL en el régimen tributario especial. No, es que no me quiere dejar proyectar la diapositiva. Señora Piedad, ahí al lado donde le estabas dando en el Zoom, al lado izquierdo hay un icono. Pero es que no me deja porque la pantalla ¿cómo se dice? El navegador de Zoom no me deja. Ah, listo. Ya. Régimen tributario especial. Esta diapositiva está elaborada por la Coordinación de Control Extensivo, la Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo y modificada por la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, ya que vamos a agregar y vamos a informar algo nuevo que hay en la plataforma para el régimen tributario especial. Base en normas del régimen tributario especial. Esta fue constituida según la ley 1819 del 2016. La reforma estatutaria en el artículo 140 y 164, que fue constituyéndose o fue agregándose y fue adicionando ciertas cosas y fue reglamentándose de acuerdo a unas leyes y decretos y resoluciones. Esta fue constituida también por el decreto 2150 del 2016, que reglamenta el régimen tributario especial y impuestos sobre la renta y complementarios. También fue constituida por la resolución 19 del 2018, que adoptó los servicios informáticos del régimen tributario especial, que desde ahí fueron donde la DIAN abrió la plataforma del régimen tributario especial para que ustedes pudieran solicitar la calificación y readmisión. En ese entonces también fue la readmisión, la permanencia. Se fue constituyendo con la ley 2010 del 2019 con el artículo 60, donde reglamenta las causales de dicho reglas, entidades sin ánimo de lucro y sector solidario que pueden perder el beneficio del régimen tributario especial, reduciendo el término de ingreso de nuevamente al régimen tributario especial para ser excluidas en este. También fue anexado el decreto 1664 del 2021 con el artículo 1.6.1.13.2.25, actualización del régimen tributario especial y presentación de memorias económicas hasta el 31 de marzo del 2022.
Y el concepto unificado de las EXAL, el 481 del 27 de abril de 2018. Quienes no pertenecen al régimen tributario especial. Según los estatutos, no están constituidas o no hacen parte del régimen tributario especial todas las entidades que estén constituidas en el artículo 22 y en el artículo 23 del estatuto tributario. Vamos a ver claramente el artículo 22 del estatuto tributario. Contribuyentes no declarantes. No tienen responsabilidades en el RUC. Son contribuyentes de impuestos sobre la renta y complementarios que deben cumplir el deber formal de presentar declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo al artículo 498 del estatuto tributario. ¿Quiénes son estas entidades? Las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de propietarios administradores de edificios, organismos de propiedad horizontal y copropietarios de la junta residencial. Las asociaciones de exalumnos, asociaciones de hogares comunitarios y organizaciones infantiles del Instituto Bienestar Familiar o autorizadas por este. Las asociaciones de adultos mayores autorizadas por el Instituto Bienestar Familiar y los resguardos o cabildos indígenas, ni la propiedad es colectiva de la comunidad negra, conforme al artículo 70 del 1993. Estos están constituidos en el artículo 23 del Estatuto Tributario. Vamos a ver el artículo 23 del Estatuto Tributario. Tienen en el RUC la responsabilidad 6, ingresos y patrimonios. No contribuyentes declarantes. ¿Quiénes están constituidos en esto? Los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleado, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y municipios, las asociaciones y entidades de alcohólicos anónimos. Aquí vamos a ver más adelante una variación que hay con estos, que son las entidades de alcohólicos y anónimos, ¿cierto? Los establecidos en establecimientos públicos, en general, cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando se señale en la ley de otra manera. ¿Quiénes pueden pertenecer? Los que están constituidos en el artículo 19 del Estatuto Tributario y los que están en el artículo 19-4 del Estatuto Tributario. Bueno, en el artículo 19 del Estatuto Tributario define claramente las EXALes, asociaciones, corporaciones, fundaciones ilegalmente constituidas como Estado, que en los cuales en los estatutos indiquen que sus objetivos sociales sean de interés general, reporten a una actividad meritoria en el artículo 359 del Estatuto Tributario, los cuales deben tener acceso a la comunidad. Vamos a ver unos cuantos. Los cuales son las actividades meritorias, ¿cierto? Hay 13 actividades meritorias, de las cuales en cada sector se van sectorizando y van teniendo una actividad, ¿cierto? Vamos a ver. En la educación hay varias actividades económicas, las cuales están descritas y estas deben estar en el momento deben estar inscritas en el RUC, o sea, sus actividades meritorias deben estar, una de esas actividades de educación debe estar inscrita en el RUC para un momento de presentar la calificación o readmisión. Educación, lo mismo. Sus códigos, sus actividades económicas y su descripción, las cuales si la fundación o corporación o asociación está enfocada en la salud, debe tener esas actividades económicas y su descripción. La actividad de cultura. Estos también deben estar, su código de su actividad económica, su descripción, por si la fundación o asociación o corporación está ligada a esto.
Ciencia y tecnología e innovación. Su actividad, sus descripciones, si su fundación o corporación está ligada a la ciencia y tecnología y la innovación. Actividades de desarrollo económico, social. Lo mismo, de estas son las actividades que están y las cuales deben de tener inscritas por lo menos una de las actividades al momento de presentar la calificación o que estén en su grupo. Actividades de protección al medio ambiente, sus actividades y descripciones económicas. Aquí era donde yo les decía que en el artículo 23 del Estatuto Tributario decía las entidades del sector alcohólicos. Pero en este sector también está la prevención y el uso y consumo de sustancias psicoactivas de alcohol y tabaco y atención al tratamiento de personas de consumidor. Esta es la diferencia con las que están regidas en el artículo 23 y en el artículo, en el artículo 19, ¿cierto? Que estas van a ser más en prevención del uso y consumo. Las otras ya son como en el tratamiento, que están ligadas al tratamiento. Entonces, estas son en el artículo 23. Como claramente pueden ver acá. Las de promoción y apoyo a actividades deportivas, según definidas por la ley 181 del 1995, mediante las políticas públicas y entidades pertenecientes, sus actividades, su descripción. Actividades de desarrollo empresarial, promoción de desarrollo empresarial y el emprendimiento definido por la ley 1014 del 2006. Actividades económicas y descripción de su actividad económica. Apoyo y promoción de derechos humanos y objetivos globales definidos por la nación. Sus actividades, y su descripción. Actividades de promoción y mejoramiento de administración de justicia, su actividad, su descripción económica, porque al momento de llegar a tener la solicitud, debe tenerla registrada en el RUC. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias descritas en el artículo. Estas son más de apoyo y promoción. Y actividades de microcrédito en el término del artículo 39 de la ley 590 del 2000. Bueno, ¿qué más deben tener especificado las del artículo 19 que representan a las exales? Que en sus estatutos deben de decir que los aportes no son reembolsables ni sus excedentes son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirecta durante su existencia, ni en el momento de su liquidación, de acuerdo al artículo 356-1 del Estatuto Tributario. Vamos a ver las del sector solidario. En el artículo 19-4 del Estatuto Tributario define quiénes pueden ser, ¿cierto? Entidades del sector solidario constituidas legalmente como cooperativas o asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares de cooperativismo, confederación, cooperativas previstas en la legislación de la cooperativa, vigilados por alguna de las superintendencias o organismos de control. La descripción de la actividad meritoria corresponde a la descripción de sus objetivos, como claramente lo decíamos ahorita. Su actividad debe estar concorde al artículo. Preparación de la información, ya sea para el momento de solicitar la calificación o readmisión o actualización. ¿Qué
¿qué se debe tener o qué debe estar claramente especificado en el RUC? Los datos, ¿cierto? En la casilla 53, la responsabilidad, ya sea la 4, para los que están ya ligados o ya estén calificados como en régimen tributario pues, especial en el impuesto sobre la renta complementaria, o sea, ya se les haya dado la calificación para estar en esa, para que puedan tributar con el 20%. Y estos para los que vayan a solicitar la actualización. Los que están en el código 5 son de impuestos sobre la renta complementaria del régimen ordinario. Son aquellos que pueden solicitar la calificación y readmisión. En la casilla 70 están los beneficios que registra el código sin ánimo de lucro, ¿cierto? Que están en el artículo 19-4 del estatuto. Y en la casilla 66 el cooperativismo, las cooperativas, y en la casilla 69 debe estar diligenciado el código correspondiente. Los estados de identificación y nombre de representante legal para el momento de presentar la solicitud. En la casilla 66, fecha de registro que se encuentra diligenciada a la fecha de la fecha de constitución. O sea, que si la acta de asamblea o la acta de constitución dice una fecha, debe concordar con la fecha que está en esta casilla, en el RUC, ¿cierto? En la casilla 88, entidades de vigilancia y control. Como podemos ver, algunas, las de deporte, a veces las de salud, las de educación, las controlan o les da una resolución las gobernaciones, las superintendencias, las alcaldías y los ministerios. En esta casilla 88 debe estar diligenciada. En el momento de las actividades económicas registradas en el relacionadas a una actividad meritoria definida en el artículo 359 del Estatuto Tributario, como anteriormente les mostraba los códigos de actividad meritoria. Entonces estas actividades deben concordar en él. El proceso del régimen tributario especial. Actualización del registro V. Las exales, entidades del sector solidario pertenecientes al régimen tributario especial. Esas que ya van a solicitar la actualización del régimen para seguir perteneciendo al régimen tributario especial, deben presentarlo todos los años antes del 31 de marzo de cada año. Si no lo presentan, quedan inmediatamente por fuera y deben presentar una calificación, que es la calificación. La calificación son para todas las entidades nuevas que renunciaron y han sido excluidas al régimen tributario especial. Ingresan nuevamente y que vayan excluidos en el año, en el año de exclusión, ¿cierto? O sea, que estas exales, si las excluyeron, lleven por lo menos un año para pedir nuevamente las exclusiones. Aquellas exales que no representaron el proceso de actualización del régimen tributario especial 1, en el artículo 1, punto 2, punto 1, punto 5, punto 1, punto 46 del decreto 1550 del 2017. ¿Qué suele suceder? Que cuando no presentan la actualización antes del 31 de marzo, aquellas que ya fueron calificadas y van a presentar la actualización y no presentaron porque se les olvidó, porque se les fue o porque no descansaron, deben de hacer su autogestión y solicitar la calificación. Entonces, al momento de solicitar la calificación, deben de hacer autogestión y solicitar una cita en la DIAN solicitando que les cambien el código del 4 al 5 para que puedan presentar calificación nuevamente, ¿cierto? La readmisión es para aquellas entidades del sector solidario que están excluidas y pasaron 3 años y deben ser readmitidas nuevamente. O sea, si las excluyeron, deben esperar 3 años para que solicitar nuevamente la actualización, la calificación.
y entidades del sector solidario que no presentaron el proceso de actualización al régimen tributario especial. O sea, no presentaron de aquí al 30, no presentaron al 31 de marzo la actualización y ya estaban calificados como régimen tributario especial, deben hacer autogestión, solicitar que les modifiquen el RUM a la obligación 5 y puedan presentar nuevamente la calificación. Los requisitos. Son 12 requisitos. Vamos a verlos y cuáles son para calificación, cuáles son para actualización y cuáles son para readmisión. En el primero está el informe anual de resultados que prevea datos sobre los proyectos en curso, los finalizados, los ingresos, los controles realizados, subsidios o aportes recibidos, así como las metas logradas en el beneficio de la comunidad. Esto se solicita mucho para la actualización y la readmisión, ya sea, o sea, para las cooperativas y las que están ya han sido calificadas. En el segundo, los estados financieros de las entidades del año anterior, inmediatamente anterior, debidamente autorizados por el máximo órgano. Esta este requisito es para las tres: calificación, actualización y readmisión. Certificado del representante legal y revisor o revisor fiscal, donde se evidencia que ha incluido con todos los requisitos en el respectivo año, conforme al ordenado en el artículo 13, en el numeral 13 del párrafo 2 del artículo 364, raya 5 del Estatuto Tributario. Copias de las escrituras públicas o documento privado o acta de constitución donde conste que está legalmente constituido. Esta no se requiere para la actualización, puesto que ya la calificación ya se anexó, ¿cierto? Entonces se requiere para la calificación y readmisión. ¿Qué suele suceder? Que los solicitantes no anexan el acta, ellos anexan un acta posterior o después de haber constituido, o anexan la certificado de representación legal diciendo que ahí dice dónde fue constituido. Entonces, estos son los documentos que no se pueden anexar estos documentos, ya que es la copia de la escritura, ¿cierto? Esta, por lo general, está en la Cámara de Comercio. El quinto requisito, certificado de existencia y representación legal, es expedido por la autoridad competente, en el cual figure el administrador, representante legal, miembros del consejo o órganos directivos, donde tuviera lugar a ello. Estas se solicitan la calificación y la readmisión. ¿Qué suele suceder? No todos están inscritos en la Cámara de Comercio, sino que algunos están constituidos por una resolución de la gobernación, de la alcaldía. Ese es el documento que se debe anexar, ya sea donde esté escrito, ¿cierto? Copia de acta de asamblea general o máximo órgano directivo, en la que se autoriza al representante legal para que solicite que la entidad sea readmitida o calificada, según sea el caso. Bueno, esta no se requiere para la actualización, pero sí para calificación y readmisión. Muchas veces, cuando anexan el acta de asamblea, no especifican que es al representante legal al que van a autorizar. O sea, dice se autoriza, pero no especifican a quién, ¿cierto? Entonces, esto puede hacer que sea una causal de negación al momento de sustanciar el expediente para darle la calificación. El séptimo requisito es certificación de representante legal de los antecedentes de los miembros de la junta directiva, fundador, representante legal o miembros del órganos de directivos de conforme al artículo numeral 3 del artículo 364, raya 3 del Estatuto Tributario. Se solicita para las tres opciones, ¿cierto? Calificación, actualización y readmisión. ¿Qué suele suceder? Que anexan el historial de que fueron y buscaron en la policía, en la Contraloría, en esos entes,
que ellos no están sentenciados, y no, en realidad no se requiere eso. Lo que se requiere es una certificación, como la pueden ver en ese momento en la pantalla, donde el representante legal está diciendo que que estos miembros no han sido sancionados por los entes de control, ni han sido sancionados por declaratoria de caducidad, ¿cierto? Esto es una causal de negación si no se anexa ese certificado, sino que anexan los pantallazos de las historiales de antecedentes, ¿cierto? Acta de Asamblea General y máximo órgano directivo que indica estado de asignación permanente. Esa se solicita en el calificación y actualización. En la readmisión no se solicita. Vamos a ver el caso donde es el requisito por lo general en que más fallan al momento de solicitar la calificación o readmisión. Perdón, la calificación. La copia de los estatutos. Esto tiene 4 requisitos adicionales internamente entre ellos, que es actividad meritoria de libre de acceso de comunidad, que es los objetivos, los aportes no sean reembolsables, los excedentes no sean distribuidos bajo ninguna modalidad y que identifique los cargos directivos, según el decreto 2150 del 2017. El artículo 1.2.1.5.1.8 del numeral 4. ¿Qué suele suceder? Que también la ley les permite, o el decreto les permite, subsanar por medio de un acta de asamblea, donde dicen que los aportes y los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad. Pero ¿qué suele suceder? Que al no anexar los estatutos, no se puede verificar el punto B, que es identificación de los cargos directivos, por lo cual esta es una causal de negación. El punto 10 es acta de asamblea de máximo órgano directivo en el que se aprobó la distribución de beneficios netos y excedentes en el respectivo año. Esta se solicita para los 3 casos. El requisito 11 certificado donde se indique nombres de identificación de los cargos directivos o gerenciales de manera global en el concepto del valor de la remuneración de dicho cargo, aplique las entidades que se refieren en el artículos 19 y 19-4 del Estatuto Tributario, que tengan ingresos brutos en el año anterior superiores al 3.5 VTs. El 12º requisito no aplica, puesto que nosotros como entidad podemos verificar la declaración de renta, ¿cierto? Entonces, por lo caso, no aplicaría. Publicación de las solicitudes del régimen tributario oficial. O sea, al momento de presentar la solicitud. Toda vez preparadas los requisitos, la información que se requieren, que anteriormente se estaba mencionando, se deben preparar los formularios 2530, que es fundadores, 2531, cargos gerenciales, 2532, donaciones, y 2533, asignaciones permanentes. Esos están en los prevalidadores. O al momento de presentar la solicitud también se puede diligenciar. Se suben los archivos, se adjuntan los documentos soporte y se firma electrónicamente el formato 5245, que es el formato donde queda presencialmente la solicitud. Toda vez que se firme ese formato, queda presentada. Y de ahí se pasará a la publicación, donde el servicio informático podrá las personas dar los comentarios de la sociedad civil, ¿cierto? ¿Cómo son los pasos? Toda vez que queda presentada, la DIAN tiene 5 días para montar esta información a la página de la DIAN para que se haga público, para que todo el mundo pueda ver, ¿cierto? Después de esos 5 días hábiles, la DIAN da 10 días calendarios para que se pueda dar comentarios y estos no se den comentarios y la gente pueda ver lo que se publicó de la asociación o corporativo o todas aquellas que están presentando la calificación.
o readmisión. Pueden haber dos supuestos, ¿cierto? Una que no haya comentarios y la otra que haya comentarios. En el caso de que hayan comentarios, la DIAN tiene 3 días hábiles para comentarle a la fundación o corporación o asociación que hay un comentario para que se responda, ¿cierto? Esta entidad tiene 30 días calendario para responder todos los comentarios. Si no se responden, se le hace un rechazo inmediatamente con acto administrativo, lo cual, si se hace el rechazo, deben volver a solicitar, a montar la solicitud de calificación o readmisión, que sea el caso. Después de que se hayan respondido, se hayan contestado todos los comentarios o no hayan comentarios, la administración tributaria cuenta con un término de 4 meses para expedir acto administrativo que niegue o autorice el ingreso al régimen tributario especial para las solicitudes de readmisión y calificación, ¿cierto? En el proceso de actualización de registro web no se expide acto administrativo, o sea, a los que presentaron registro web para solicitar calificación, actualización antes del 31 de marzo del 2022, no se les proyecta un acto de resolución, ¿cierto? Causales de pérdida del beneficio del régimen tributario especial para las exales y para el sector social. ¿Cuáles son las causales? Para las exales regidas en el artículo 19 del Estatuto Tributario, cuando se omitan activos e incluyan pasivos inexistentes en las declaraciones, cuando se utilice datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificando artificialmente, los cuales se derive un menor beneficio neto o excedente, cuando se efectúe compras o gastos efectuados a quienes la DIA haya declarado como proveedor ficticio o insolvente, cuando alguno de los miembros de la junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de organismos de dirección sean declarados responsablemente penalmente contra delitos de la administración pública, el orden económico, social, contra el patrimonio económico, siempre y cuando haya indicado la actualización de la DIAN para la comisión del delito, sea sancionado con la declaración de caducidad en los contratos celebrados en la entidad pública, siempre y cuando hayan implicado la autoridad de la entidad para la comisión de conducta, cuando sea distribuido directamente de excedente según el decreto. Entidades del sector solidario del artículo 19-4 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes incumplen en negocios jurídicos distintos a lo que se dice realizar, con pactos simulados. Las entidades que obtengan ingresos brutos anuales superiores a 3.500 VTs, cuando excedan el 30% de los gastos anuales de las respectivas entidades y del presupuesto destinado a remunerar o distribuir a financiar cualquier erogancia en dinero, en especie, por nómina, contratación o comisión a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales. Cuando se omita activos que se incluyan pasivos inexistentes en la declaración de impuestos sobre la renta complementarios, se utilizan datos, factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, en los cuales se deriva un menor beneficio neto o excedente. Cooperativas que no cumplan con la obligación establecida en la legislación cooperativa vigente y aquellas que establecidas en el artículo 19-4. Destine los excedentes a beneficios netos en parte, en la forma diferente a lo establecido en la legislación de la cooperativa vigente. No presenten o presenten de manera extemporánea la declaración de impuestos sobre la renta y complementarios por 3 periodos graduables en un periodo de 10 años. Cuando se incumplan las restricciones establecidas por la normativa cooperativa vigente, en el especial lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 79 del 1989 y la 13 de la Ley 454 del 1998. ¿Cierto?
Procedimiento para la exclusión. La DIAN pide acto administrativo de exclusión, ordena la recalificación del régimen tributario especial al ordinario y procede el recurso de reposición o apelación. Tengo entendido que no se ha dado mayor exclusividad o no se ha excluido mucho a una sola entidad. Información importante. Las entidades pertenecientes al régimen tributario especial, o sea, las que ya están calificadas con el régimen, con el código 4 en el RU, que en el 31 de marzo del 2020 no presentaron proceso de actualización del registro web y memorias económicas para aquellas que superaron ingresos superiores a 560 VTs, serán determinadas como entidades comerciales sometidas al régimen ordinario de impuestos sobre la renta, de acuerdo con el artículo 1.6.1.13.2.25 del decreto 1768 del 2021. También tenemos dispuesto un sitio web para todo aquello inquietudes que se tengan, y también pueden encontrar la información de año por año de todas las que han sido actualizadas con el régimen tributario especial. Funcionamiento del régimen tributario especial. Cuando se ingresa como persona jurídica, van a encontrar la opción del régimen tributario especial. Se da en el régimen tributario especial y se desplegan varias opciones. En esta se despliega la diligenciamiento, presentación de solicitudes del régimen tributario especial. Entonces, de ahí trae la información básica de la sociedad que va a solicitar. Toda vez se debe escoger el tipo de solicitud, ya sea calificación, actualización o readmisión, ya sea el caso. Se guarda, se genera, y ahí se genera el formato 5145, que es el que se finaliza, con el que se finaliza para la calificación, para solicitar la calificación. De ahí llega las actividades meritorias, que es donde se escogen las actividades que hace la fundación o la corporación, de acuerdo a lo informado anteriormente, con las actividades meritorias, que son la salud, educación, entre otras. Se llena el beneficio y excedentes netos del patrimonio. Estos datos son obligatorios, si no, no te permite seguir en la solicitud. Para los requisitos, como anteriormente informaba que eran 12, toda vez que se debe primero de poner el SIN para poder anexar o agregar la información, el archivo que se requiere para solamente se puede anexar por PDF, no superior o máximo a 9 gigas, 9 megas. Y toda vez se guarda. Cuando se guarda queda agregado el número en que fue adjuntado el documento soporte a ese requisito. Ya llegamos a la consulta de información de anexa. Estos son los formatos que anteriormente informaba, o el prevalidador, el 2530, que es la fundadora, el 2531 directivos, 2532 donaciones y 2533 asignación permanente, ¿cierto? Nos permite crear el formato, agregarlo, o actualizar, o eliminar, ya sea el caso, y se debe escoger por lo menos uno al momento de presentar la actualización, uno de cada formato. Ya se firma el documento y queda exitoso la solicitud. Les queda a ustedes la información, y al momento de que finalicen el proceso les debe quedar con la marca de agua diciendo presentados el formato 5245. Cuando les quede presentado, ya siguen los términos anteriormente que decía de publicación
que tiene la DIAN. Los formatos que fueron agregados con el número del formato que quedó diligenciado, el día, la fecha y el que fueron presentados, y los dejo con mi compañero don Raúl, que les va a informar respecto a las revocatorias. Gracias. Muy bien, continuando pues con la exposición, este tema pues es el que tiene, digamos, la característica de remitirnos a las causales que dan lugar a la negación de la calificación frente al procedimiento de solicitud del régimen tributario especial. Entonces, de acuerdo con el decreto 2150, que es el reglamentario de la ley 1819 de 2016, este decreto es del 2017, reglamentó o estableció que solo cabe el recurso de reposición. Y pues este mismo recurso de reposición se tiene que remitir uno necesariamente al Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, para el cual pues solo existen 10 días hábiles siguientes a su interposición a partir de la fecha en que se notifica la resolución que niega esa solicitud. Como les explicó muy bien Piedad, en la SECSAL, pues hablamos es de negación de calificación, y en las cooperativas o entidades del sector solidario, las reguladas en el artículo 19.4 del Estatuto Tributario, la calificación ya no es la calificación, sino la readmisión de estas entidades al régimen tributario especial. Continuando pues con las observaciones que ella habla cuando explicó las causales para perder la condición de régimen tributario especial y negarla, como se hace a través de las resoluciones cuando atienden este procedimiento de solicitud. En el caso de la SECSAL, pues las causales más frecuentes tienen que ver primero pues con el documento de constitución legal. Ella muy bien hablaba de que era muy repetido en el caso de que nos interponían recursos, porque entonces decían que si habían anexado el acta de constitución o el documento privado o público donde aparecían pues constituidos. Cuando uno iba a mirar o a cotejar esa información con la certificación de existencia y representación legal, que como saben no solamente está en la Cámara de Comercio, sino que también estas entidades también se constituyen en municipios, en departamentos. Entonces, mirar uno esa certificación de existencia, pues uno que miraba, que encontraba que ese documento portado no coincide con el que figura en dicho certificado. Incluso pues se aportan documentos posteriores, muy posteriores a la constitución de entidad. Hay entidades que nosotros hemos tenido entidades que están constituidas desde los años 60, desde la década de los 70, muy viejas, década del 80. Muchos dicen que es que no la encuentran, que está perdida, y pues nosotros siempre les damos la idea, no, pues obviamente que cuando presentan el recurso, alegan pues que cumplieron el requisito sin cumplirlo, o aprovechan pues para aportar el documento extemporáneamente. El recurso no es un mecanismo pues para subsanar. El recurso de reposición solo se debe presentar cuando efectivamente la entidad cumplió con todos los requisitos, radicó todos los requisitos, entre ellos los del 12158, en este caso el numeral 1 que se habla del documento de constitución legal. Y efectivamente, pues uno al verificar encuentra que sí, que lo tenía, pero por alguna razón no se observó y se negó. Entonces nosotros pues, procedemos a revocar la resolución que negó y le reconocemos la calificación.
Pero entonces, como les decía, muchas veces aportan un documento que no tiene esas características, o es posterior, o definitivamente pues, no hay contribuyente dentro de la misma. Recuerden que estas entidades externas son declarantes, son contribuyentes y declarantes, diferentes a lo que vimos en el artículo 22 y 23, que hablábamos de otras entidades que son no declarantes, no contribuyentes, sino declarantes. En el artículo 22, en el artículo 23, decíamos que eran no sí eran contribuyentes, pero no declarantes. Entonces, tratándose de las fiscales, son tanto contribuyentes como declarantes, están en el artículo 19 del Estatuto Tributario. Entonces, como les decía, cuando aportan dicho documento, nosotros les decimos, por ejemplo, nos aportan el certificado de existencia de documentación legal, la Cámara de Comercio diciendo, ahí está establecido que nosotros nos constituimos legalmente y ahí está el documento. Entonces nosotros decimos, ese no es el documento que les pide la norma. La norma en el 121518 del decreto 2150 del 2017 le está diciendo en su numeral primero que es el documento legal de constitución, no el certificado del documento de constitución legal. Y entonces ahí vemos la diferencia muchas veces. Esta empresa, esta entidad, este contribuyente, Exal, se constituyó en 1984. Y cuando aportan el documento, aportan un documento del 2022, por decir algo, 2021. Y entonces es como si hicieran una nueva asamblea y en ella se hiciera una constitución como avalando lo que de pronto alguna vez se hizo, pero que no tiene ningún soporte. En ese caso, pues, ¿qué hacemos? En la misma resolución que confirma la negación de la solicitud de calificación, pues les decimos, les damos ideas, no, pues hombre, simplemente ustedes inscribieron dicho acto en la gobernación o ante la Cámara de Comercio, pues quedan una copia porque ustedes para poderse constituir legalmente de estas entidades deben de aportar el documento. Entonces, simplemente ustedes dan una copia y vuelvan a presentar la solicitud de calificación y radiquen dicho documento. No uno posterior que pretenda subsanar lo que no es subsanable. Bueno, otro requisito que se presenta mucho tiene que ver pues, con estas certificaciones en materia penal y en materia contractual. Es muy sencillo, como lo explicaba Piedad. No se trata de ir ante la fiscalía ni como hacíamos antes, teníamos la certificación ante el de que no tenía antecedentes judiciales, ni a un ente, digamos, contractual de control de algún ministerio o del mismo gobierno en materia de contratación administrativa, de gobierno pues, nacional, departamental o municipal, donde se haya establecido la caducidad contractual de algún miembro directivo, de algún fundador, o también pues entiendo yo que hasta de los miembros de la junta directiva. Lo que simplemente está diciendo la norma en el numeral 5 del artículo 121518 del mismo decreto 2150 de 2017, lo que está señalando es simplemente que el mismo representante legal certifique y que obviamente sea cierto, porque es que esta es una declaración pues que no la tiene que hacer bajo la grada de prueba, es una declaración que tiene todas las implicaciones penales y legales que se derivan pues como tales, de que ningún fundador, ningún miembro de junta directiva o ningún directivo pues como tal representante legal actual o anteriores que haya tenido esa entidad han sido objeto de una condena penal por delitos contra la administración económica, etcétera, como dicen ahí, o que ninguno de ellos haya sido responsable de una caducidad contractual. Entonces, ese es un requisito, pues, que digamos,
Es sencillo, pero tiene que ser pues, muy, digamos, asertivo en cuanto a la información y la información, digamos, que pide el numeral quinto que les mencionaba de dicho artículo. Bueno, otro requisito importante, como también lo mencionaba Piedad, tiene que ver con el requisito de los estatutos. En este caso, pues, hacemos la aclaración. Sabemos que esta, pues, presentación tiene que ver más con la seccional que con las cooperativas, pero este requisito es exclusivamente para las EXAL, porque las cooperativas, como saben, ellas declaran renta y lo hacen también por utilidades. Y básicamente lo que establece en este requisito, que es en el numeral cuarto de la norma que ya les mencioné, la 12151 del decreto 2150 del 2017, es las declaraciones que tienen que ver con los aportes, con las utilidades o excedentes que pueda tener la entidad, así como las actividades meritorias que desarrolla. Y otro, pues, tiene que ver con los directivos de estas entidades. Pero básicamente son las tres primeras que en el sentido de que lo que tiene que ver con los aportes, estos aportes no retornan a los aportantes. Entonces, hay una declaración, o digamos una prohibición, en el sentido de que tiene que estar establecido en los estatutos que los aportes no serán reembolsables a los aportantes. Y no solamente durante la existencia de la entidad, de la EXAL, sino durante la disolución y liquidación de la misma. La misma exigencia prohibitiva y limitativa se hace con respecto a los excedentes. Y la idea es que pues ahí no puede haber reparto de excedentes, ni pueden ir directamente a los asociados. Porque se supone que esta es una entidad sin ánimo de lucro y entonces cualquier excedente que se genere tiene que ir al desarrollo de esas mismas actividades meritorias. Entonces, la declaración en este sentido también se hace para la empresa no solamente durante la existencia, sino también durante el proceso de disolución y liquidación de la entidad. Este requisito, pues, ¿qué encuentra uno en los recursos? Cuando interpone el recurso, muchas veces alegan que no lo hicieron vía estatuto, sino que lo hicieron a través de un acta de asamblea. Esas actas de asamblea hay que mirar muy bien de qué años son, porque ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos encontrado, digamos, en todos los antecedentes de estos últimos 4 años que se han resuelto los recursos? Que muchas veces nos presenta una acta de asamblea del año anterior a la solicitud de calificación que el contribuyente espera sea reconocido y no tiene validez. Entonces, el acta de asamblea general, el máximo órgano de dirección social, en este caso pues de la entidad solicitante, pues solo permite, de acuerdo con el mismo numeral cuarto de dicha norma, de la norma ya citada, en el inciso segundo de dicho numeral, establece la opción, la alternativa cuando no se hacen las declaraciones estatutarias sobre los aportes, sobre los excedentes o sobre las actividades meritorias, solo en esos 3 casos, autoriza para que por medio de acta de asamblea general se hagan dichas declaraciones. ¿Cuál es el inconveniente? Que esa acta de asamblea solamente tendrá eficacia para ese año que se solicita. Si se solicita posteriormente y se aporta esa acta, pues esa acta no cumpliría con los requisitos. Entonces, vía recurso, cuando resolvemos los recursos también hacemos las indicaciones pertinentes a los solicitantes, a los que
a los recurrentes de que procedan más bien de hacerlo vía asamblea, cuando no sean las declaraciones estatutarias, hagan una reforma estatutaria. Esa reforma estatutaria le pega todos los años, porque ya van a quedar contempladas esas declaraciones limitantes en los estatutos por siempre, ¿no? O sea, no va a ser una cosa temporal como el acta de asamblea que dice que se establecen tales declaraciones con respecto a los aportes y a los excedentes. Porque la idea es que, de acuerdo con la norma, la idea es que los estatutos da una opción distinta pero temporal y solamente resolver el problema temporal, casi como diciéndole a la entidad, vean, hombre, esas declaraciones se no quieren los estatutos. Les valemos un acta de asamblea donde las contemplen, pero recuerden que eso tiene que estar en los estatutos. Y ahí que muchos contribuyentes, muchas entidades fiscales nos hagan caso y procedan a hacer las reformas estatutarias y lo hacen vía también acta de asamblea. Un acta de asamblea que de una vez conlleva la reforma estatutaria, la adición de las normas, incluyendo las pues en el capítulo del patrimonio y en el capítulo pues de la entidad de naturaleza sin ánimo de lucro, donde establecen pues también las actividades meritorias. Bueno, otro tema se presenta con la autorización muy común, más frecuente, es con la autorización del representante legal por asamblea para solicitar ante la DIAN dicha calificación o también la actualización o la readmisión en el caso de las entidades solidarias. Y es que nos aportan, digamos que con el mismo error, la misma inconsistencia que les señalaba para las actas de asamblea sobre las declaraciones no contempladas en los estatutos con respecto a los excedentes y a los aportes. Y es en ese sentido que aportan un acto de un año anterior, cualquiera. Inclusive nos han aportado actos de 3 años antes, 2 años antes, ¿cierto? Normalmente del año anterior, diciendo que autorizan al representante legal para adelantar los trámites ante la entidad. Entonces, digamos que es una causal muy recurrente. No sé si yo creo que esas son las más asiduas. Lo importante, pues, como les decía, es saber que las CEXAL son entidades declarantes, son contribuyentes, son declarantes y tienen, digamos, todas las obligaciones que normalmente se aplican dentro de las sociedades comerciales, de las demás personas jurídicas. Solo que en materia fiscal se les tiene dentro de un régimen tributario especial. No es el régimen tributario de renta ordinario, sino que es el régimen tributario especial de renta. Entonces, hasta acá el tema continúa, entonces, queda con los otros temas. Hay una nueva función en el área, la plataforma, en el CIE de régimen tributario especial, en donde los contribuyentes o personas o asociaciones o fundaciones pueden presentar el recurso de reposición cuando se les niega la calificación o la readmisión. Esta, como claramente dice, se permite que se haga esta solicitud o se monte esa solicitud 10 días después de haber sido notificada. Cuando se pase más de 10 días, se pierde la opción, puesto que es el tiempo prudente que da la ley para presentar el recurso de reposición. También les quería aclarar
que la calificación y la readmisión no tienen fecha límite para presentar. La fecha límite es el 30 de noviembre de cada año se pone. Entonces, toda aquella fundación, corporación, asociación que no presentó actualización puede hacer la autogestión, pasa hacia la obligación 5 y solicitar la calificación. Presentar la calificación. Y toda aquella fundación o corporación nueva puede presentar la calificación hasta el 30 de noviembre para que queden calificadas para este año. Es todo. Muchas gracias por escucharnos y por atendernos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? No, preguntas. No. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a los funcionarios de recaudo de la DIAN que nos acompañan el día de hoy. Pues aquí estoy mirando acerca de las preguntas. No veo pues que nos hayan colocado en el panel preguntas, pues yo quería preguntarles, mi nombre es Dorian Espinosa del Laboratorio Financiero, y quería preguntarles que cuando se pierde la categoría del régimen tributario especial, por superar la cantidad de VTs que creo que eran 560, si no ahorita me recuerda bien, ¿es posible volver a recuperar volver a estar en ese régimen especial o ya seguiría siempre como régimen ordinario? Recuerda que cuando la DIAN hace una exclusión, tienen ya las entidades del sector solidario, tienen que esperar 3 años para solicitar la nueva calificación para hacer ese régimen. Y cuando son exales, tienen un año para esperar, un año para solicitar la calificación. Esa es pues, la respuesta más clara para eso. O sea, tienen que esperar si pierden la calificación. Ah, ok, perfecto. O sea, Muchas gracias. Okay. Bueno, yo por el momento no hago más preguntas. No sé si alguien más quiera intervenir y si no, pues muchas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, entonces, muchas gracias. Damos por finalizado nuestra reunión. Agradecerle mucho a todos los que estuvieron el día de hoy atendiendo a esta charla. En próximas ocasiones seguiremos teniendo otras charlas muy especiales para ustedes para que nos sigan acompañando. Entonces, por el día de hoy dejamos por aquí. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.